Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Durante décadas el crecimiento económico se ha presentado como la base del progreso. Más producción, más consumo, más energía. Pero hay una pregunta que empieza a inquietar cada vez más a científicos y economistas. ¿Puede ese crecimiento continuar indefinidamente en un planeta con recursos limitados? El sistema energético es uno de los puntos críticos de ese debate, no solo porque concentra la mayor parte de las emisiones, sino porque está en el corazón de nuestra forma de vida. Aumentar la eficiencia o desplegar energías renovables son pasos necesarios, pero algunos estudios apuntan a que no bastan si el consumo total sigue creciendo. Aquí entra al juego el concepto de decrecimiento, una propuesta que plantea reducir de forma planificada el uso de la energía y materiales, no como una renuncia al bienestar, sino como una forma de mantenerlo dentro de los límites físicos del planeta. Una idea que además introduce una nueva dimensión, la justicia, porque no todos consumimos ni contaminamos igual. El debate no solamente es técnico o económico, también es jurídico, y ese es el enfoque que vamos a adoptar hoy. Enseguida lo vemos con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. La transición energética suele plantearse como un desafío tecnológico, producir más energía renovable, mejorar la eficiencia, reducir las emisiones, pero hay una pregunta más profunda que empieza a ganar peso en el debate científico y jurídico. ¿Y si el problema no es solo cómo producimos energía, sino también cuánta consumimos? El concepto de decrecimiento introduce precisamente esa idea. Propone una reducción planificada del uso de energía y recursos para ajustarnos a los límites físicos del planeta. Parte de principios bien conocidos, como las leyes de la termodinámica o el llamado efecto rebote, por el que las mejoras en eficiencia acaban generando paradójicamente un aumento del consumo. Sin embargo, este enfoque choca con el marco actual de la Unión Europea, donde la legislación energética sigue apoyándose en el llamado crecimiento verde, la idea de que es posible desacoplar el crecimiento económico del impacto ambiental, una hipótesis cada vez más cuestionada desde la evidencia empírica. En este contexto, el análisis jurídico se vuelve clave. ¿Puede el derecho energético europeo integrar elementos del decrecimiento? ¿Existen ya mecanismos como los límites al consumo o el impulso a comunidades energéticas que apunten en esa dirección? Vamos a profundizar hoy en estas cuestiones, las cuestiones energéticas, una cuestión palpitante de actualidad sin duda, con la ayuda de Román Mauguer, que es el líder en la unidad de investigación jurídica del CIAE, el Centro Ibérico de Investigación de Almacenamiento Energético. Así que lo primero, darle la bienvenida a nuestro programa. Román, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, buen día Jorge, buenos días a los y las auditores. Bueno, pues la verdad es que estamos encantados de tenerte aquí. El CIAE, ya hemos hecho una serie de programas con ellos, ya vamos viendo un poco qué líneas de investigación estáis desarrollando desde aquí en Cáceres, pero para toda la Unión Europea. Se trata de hablar mucho de transición energética, de almacenamiento y en tu caso, en el ámbito de la investigación jurídica, del decrecimiento. Una alternativa que he de decir que por lo menos es un poco provocativa para lo que es la ortodoxia. Yo creo que esto no sorprende a nadie, menos a ti. Cuéntanos un poquito para ubicarnos de qué hablamos cuando hablamos de decrecimiento. Sí, efectivamente, es un planteamiento que, digamos, a primera vista puede chocar. Tal vez incluso la palabra es conocido, que es una palabra que suele levantar preguntas, ¿no? El decrecimiento, pero ¿por qué? Si desde toda la vida nos han dicho que el crecimiento económico es lo que necesitamos para evitar paro, para pagar el sistema social, etcétera.
La cosa es que, y vamos a indagar un poco más en esto, pero el crecimiento económico dificulta muchísimo, pero muchísimo realmente, la resolución de nuestros problemas medioambientales, ecológicos, pero también sociales hasta cierto punto. Una vez un país llega a cierto nivel de nivel económico, entonces el crecimiento se vuelve nefasto, se traduce por más pérdidas netas de la calidad de vida incluso de la gente, causa más estrés, etcétera, sin aportar mucha más calidad de vida y además en estas sociedades también una fuerte parte del crecimiento económico anual está capturado por una parte pequeña pero la mejor, la más afortunada, digamos, de la población. Entonces hay todo este contexto, ¿no?, que hay que replantear. No es cualquier crecimiento, ¿vale? Se necesita realmente replantear lo que vale la pena producir, cómo vale producirlo y qué es realmente necesario. Aquí también diferencia entre el consumos ostentosos versus consumos que son realmente necesarios para asegurar a todos y a todas una vida digna en todo el planeta. Mira, para tal vez simplificarlo o dar realmente todos los elementos, el decrecimiento se puede definir de la siguiente manera. Se conceptualiza como una reducción planificada democráticamente. Ya son dos términos importantes. Uno es una reducción de energía y materiales y dos, planificada democráticamente. Si no está planificada, es una recesión, es un problema, y si no lo es democráticamente, pues es un régimen autoritario y tampoco lo queremos, ¿no? Entonces, una reducción planificada democráticamente del uso de energía y recursos, diseñada para restablecer el equilibrio entre la economía y el mundo vivo. Realmente es esto, la economía no es física, no son reglas naturales las de la economía. Las del mundo vivo sí que lo son, ¿no? Es una realidad física en la cual vivimos y tenemos que estar dentro de este círculo que nos permite vivir y seguir, digamos, como especie humana, vivir también en los próximos siglos, si así lo queremos. Y eso, entonces, restablecer el equilibrio entre la economía y el mundo vivo de manera que se reduzca la desigualdad y se mejore el bienestar humano. Aquí vienen realmente elementos que es decir, no solamente estamos diciendo que hay que reducir la producción por el simple hecho de reducirlo. Es para volver dentro de los límites planetarios. También podemos hablar de los límites planetarios, que es bastante usado hoy en día en la ciencia en varios ámbitos, pero también con la idea de reducir las desigualdades y asegurar realmente el bienestar humano. Entonces tienes estos aspectos muy de ciencias naturales sobre el consumo, la integridad ecológica y otros mucho más sociales, pero que lo que necesitamos para que efectivamente la gente tenga condiciones de vida dignas. Uh-huh. En este programa hablamos mucho de cambio climático, hemos hablado con los expertos del IPCC, con gente que modela el clima, en fin, hay un consenso que te diría con todos es lo que estamos viendo es de cambio climático forzado, motivado por la acción del hombre. Y a medida que va pasando el tiempo, creo que cada vez somos más conscientes de que incluso nos hemos quedado cortos con las previsiones de lo desastroso que puede ser o que el cambio climático está siendo más acelerado de lo que se preveía, de lo que los modelos en un principio auguraban, etcétera. Creo que la sociedad ya es consciente de esto porque tenemos incendios grandísimos ya en verano y lluvias torrenciales en otoño, ya sistemático en nuestro país. Yo creo que ya esto es algo que tenemos bastante interiorizado. Sin embargo, no parece que poner freno o actuar sobre ese cambio esté dentro de la agenda política, más allá de, es verdad, la transición verde, los fondos que hubo en la Unión Europea, vamos a aprovechar esta posibilidad de necesidad de cambio climático hacia unas nuevas tecnologías, vamos a intentar ser más eficientes, al menos en Europa. España es uno de los países que ya la mitad del mix energético es casi renovable, ¿no? Incluso ahora en momentos de primavera-verano ya podemos llegar a producir hasta un 70% con energías renovables, cosa que no es nada, no sucede a nivel global, pero por lo menos en la Unión Europea sí. Y sin embargo, tú consideras que incluso con esta transición no es suficiente, porque también ahora nos detallarás probablemente este cambio hacia la eficiencia y hacia lo renovable no está desarrollándose a la velocidad necesaria para combatir el cambio climático. Cuéntanos un poco este matiz. Claro, necesitamos más renovables, así está claro. O sea, hay que reemplazar los fósiles y no hay otra, ¿no? Entonces necesitamos tener más renovables. La cuestión es si esto es suficiente.
¿no? Si únicamente pone más renovables para reproducir el sistema actual, pero únicamente cambiando las fuentes de energía. Pero que eso es un poco la ambición que tiene ahora mismo la Unión Europea o nuestro Sí. país. Intentar depender menos de hidrocarburos y generar la misma energía o más en renovables. Ya. Pues eso es un problema. Es un problema porque lo que estamos viendo ahora es que no lo vamos a lograr a tiempo, ¿no? Seguimos consumiendo cada año más energía a escala global, pero incluso el año pasado, de hecho, en España, para 2025, el consumo de energía aumentó de un 2%, ¿no? Y eso porque han habido casi 3% de crecimiento económico, se ha traducido por un aumento de las emisiones de España del 0.6%, las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando sabemos que deberíamos de reducir de promedio para los países del norte global 5, 6, 7% por año. Estamos lejísimos de esto. Incluso otros países de la Unión Europea que no tienen tanto crecimiento económico, que tienen 0.5, 1 punto, logran tal vez reducir del 2%. Tiene siempre así un delta, ¿no? Entre el nivel de crecimiento económico y las emisiones que tú logras reducir. Y el problema está aquí, es que si únicamente te basas en la eficiencia, lo que vas a ganar con eficiencia de tus aparatos que tienes en tu economía, vas a ganar 1 o 2% de eficiencia al año. Y el problema es que te los vas a comer. Te les vas a comer estos por el efecto rebote que tú estabas hablando en introducción. ¿Por qué? Porque un proceso para producir cualquier cosa que sea, ¿no? En el mundo, que sea un clavo, que sea una silla o servicios, lo que sea. Si es más eficiente, necesitas menos recursos por cada unidad que tú produces. Y entonces, en principio, el precio baja. Y entonces, como el precio baja, se consume más de esta cosa, se produce más de esta cosa y al final tú te comes la diferencia. Hay estudios que muestran que, por ejemplo, en la Unión Europea, estudios de hace 2 o 3 años, casi el 100% de hecho de lo que se logró ganar con la eficiencia energética se come dentro de los 2 años que siguen. Un ejemplo muy clásico es, tú haces un aislamiento de tu casa. Bueno, pues muy bien, tú vas a consumir menos energía. El problema es que entonces la gente tiende a calentar más, a tener menos cuidado en su consumo energético. Pues ya, total, yo tengo una casa más eficiente, me va a costar más barato por cada unidad que uso de energía. Y entonces al final se encuentra con un consumo que en lugar de bajar, por ejemplo, del 30 o 40% que era previsto cuando se ha planeado la operación de aislamiento, solo se gana 10-20%. Se come así las ganancias. Pero además hay un aspecto menos conocida tal vez del efecto rebote, que es indirecto. Como yo gasto menos para mi calefacción, tengo más dinero para viajar en avión, por ejemplo, y al final tus emisiones aumentan, ¿no? Y es aquí el problema, es que tenemos unos planes, unos escenarios de reducción a través de la eficiencia energética. Es absolutamente fundamental, es necesario, necesitamos productos más eficientes, pero no es suficiente. Se necesita reducir más el consumo cambiando los hábitos. Y efectivamente, hablábamos de avión, pues volar menos. El problema es que es muy fácil decir hay que volar menos. La cosa es cómo lo hacemos, quién muestra el ejemplo. Porque claro, yo no voy a dejar de volar si Jeff Bezos se va con su jet cada día. Y en general, bueno, digamos, los ricos, para decirlo simple, tienen una huella ambiental que es asombrosa realmente. Y no hay manera de convencer la gran mayoría de la gente de hacer esfuerzos y de no irse de vacaciones en avión en el verano. Bueno, pues en lugar de irme de vacaciones a Turquía, al otro lado del Atlántico, donde sea, a lo mejor si yo voy en tren, me voy hasta Marruecos, tomo el tren y el barco y no voy volando hasta allá. Pero no lo puedes efectivamente incentivar a que pase sin los top 1%, bueno, los más ricos. Los más ricos en general, pero incluso clases medias superiores hasta cierto punto. Incluso nosotros en la ciencia, o sea, estamos conscientes, hay también un problema dentro del mundo científico, donde era normal, creo que lo es un poquito menos cada vez, pero era normal volar hasta Australia para una conferencia donde voy a presentar durante 20 minutos. Uh-huh. Y el problema es que no lo puedes dejar a una decisión personal. Porque tu carrera,
por ejemplo, en el mundo científico, depende en parte de si tú te vas a Australia a presentar por 20 minutos tu trabajo, ¿no? Entonces, aquí, claro, necesitas unos cambios a nivel de la sociedad, a nivel de sectores enteros, para que las personas que quieren actuar mejor para ellos y para todo el mundo, no sean los que paguen con su carrera, con su sueldo, lo que sea, que paguen por estos esfuerzos. Y aquí tenemos realmente que replantear la sociedad y la manera de funcionar con lo que decía. Forcear en algunos casos, pues sobre todo incentivar a consumir muchísimo menos de energía en general o de cosas, todas las cosas que nos rodean, porque yo tengo 30 bolígrafos en mi casa, porque me regalan en cada evento donde voy, o sea, y no me sirven estos 30 nunca. Es todo este consumismo que realmente no sirve para nada, que hay que replantear, pero como decía, de manera democrática y organizada para que realmente sigamos el bienestar. Acabo con este aspecto de... Hay unos estudios que también muestran el nivel, estándares de vida digna, ¿no? Está demostrado que, por ejemplo, podríamos consumir únicamente en el norte global 30% de la energía que consumimos ahora y tener condiciones de vida digna. Sí, es menos coches individuales y privados, es más transportes comunes, más coches compartidos. Hay que reorganizar una parte de la sociedad para que efectivamente pues puedas dejar a tus niños ya sea a la escuela con el bus, ese tipo de cosas. No es únicamente la gente decir abandona tu coche y todo estará bien. Pero se puede lograr buenas condiciones de vida con potencialmente pisos más compartidos, más pequeños en general, pero de mejor calidad, mejor pensados para poder asegurar otra vez estas condiciones de vida digna, etcétera, etcétera. Entonces, al 30%, igual la huella material, que son todas las cosas que nos rodean físicamente, se podían reducir de los 2/3, asegurando niveles de vida digna para gente ahora en Europa. Yo no les digo vamos al nivel de vida de una persona en el Níger, ¿no? Que ellos, de hecho, tienen el derecho de consumir más porque están a un nivel tan bajo que ellos, así hacemos un aspecto diferenciado, igual como lo que hablamos antes de unas medidas diferenciadas entre pobres y ricos, por así decirlo. A lo mejor tenemos que permitir que las clases sociales más desfavorecidas en Europa puedan consumir más energía bajo una forma o una otra. Por ejemplo, esas son cosas que hay que calcular a cada nivel nacional según las condiciones de vida, el clima local, etcétera. Pero lo que estás diciendo, siendo perfectamente lógico, avalado por los datos, desde luego no está sobre la mesa ese planteamiento en el que vemos que incluso ahora mismo tenemos un enfrentamiento geopolítico tremendo, en el que, bueno, pues vemos todo lo que está pasando en Oriente Medio, sin duda tiene una motivación energética tremenda, y estamos viendo casi, pues eso, países como Estados Unidos, cuya máxima es drill, baby, drill, ¿no? Vamos a sacar todos los hidrocarburos que haya. Estados Unidos, que es un poco el líder planetario, pues ha decidido eliminar las restricciones, volver a apostar por los coches baratos que queman combustibles fósiles. China es el líder también ya en energética, en la energía verde, en coches eléctricos, en baterías. Es el país que está haciendo el mayor esfuerzo para esa transición verde, pero claro, es el país que más emite, es la fábrica del mundo, en fin. Y también está un poco la cuestión de cómo vas a decirle a esos países en vías de desarrollo que dejen de producir o que dejen de emitir. India, por ejemplo, o Indonesia, cuando tienen unos niveles de pobreza tan grande per cápita, ¿no? Aunque en términos globales ya emiten más que Europa, que es un continente cada vez más envejecido y despoblado. Es muy difícil equilibrar una situación en la que realmente te van a decir, a todos estos que estás diciendo, ahora mismo el reto es quién tiene la energía más barata y quién va a tener un poco el liderazgo económico. Entonces plantear, vamos a otro modelo diferente, suena un poco raro, ¿no? Sí, claro, es que si únicamente nos limitamos a un poco todo lo que vemos hoy en día y hay urgencia siempre, ¿no? Cada crisis aquí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos tenemos un día para tomar decisión que lo va a cambiar todo y adaptarnos, etcétera. Ahora de la noche a la mañana, a ver cuál es el último tuit y qué va a pasar, por ejemplo, con un país. Claro, porque tenemos un sistema que es tan frágil que se basa únicamente, que se basa en un sistema mundializado, lo sabemos, de todos los intercambios, se bloquea un punto, que es un punto clave, pues ya pierdes el 20% del petróleo, del gas, y dentro del par de meses que siguen ya tienes realmente problemas. Está ya hablando se ha demostrado mucho la debilidad planetaria, ¿no? Como una zona como el Estrecho de Hormuz puede condicionar tanto todo, ¿no? Exactamente. Y entonces
con ese sistema tan frágil, porque se basa tanto sobre estas cadenas de producción y de transporte que recorren todo el mundo, vale, es para ganar sobre cada producto algunos euros, etcétera. El problema es que cuando tú tienes estos eventos te bloquea absolutamente todo. Y ya lo hemos visto con el COVID. O sea, si fuese la primera crisis de este tipo, hemos tenido como 3 o 4 en los últimos 5 años. También con Ucrania. Es cierto que desde la COVID para acá en 5 años hemos visto todo tipo de problemas en la cadena de suministros. Y probablemente, bueno, la guerra de Estados Unidos con Irán es un poco... hay mucha gente que habla de eso, de un poco un pánico del fin del imperio frente a China, que está ganando, de hecho, esta contienda. Realmente están ganando puntos, no solamente a nivel económico, pero también como se están presentando en el mundo como gente mucho más estable y que piensan más en los otros que únicamente en ellos mismos. Bueno, pero esos son elementos que una vez te cae encima ya es tarde para hacer algo, eso es la cosa. De hecho, incluso en el sistema actual, ¿qué hacemos ahora que no llega más el gas, que no llega más el petróleo? ¿Hacia quién lo vamos a comprar? ¿A qué precio? Ese tipo de cosas. Si con una política de decrecimiento vas reduciendo significativamente el consumo de energías fósiles, y si tú además tienes un sistema más basado en renovables, pero mucho más basado en renovables, pero que en la mayoría de los casos, estos renovables son un poquito más, digamos, locales, con involucramiento también de la gente, en la decisión de dónde instalarlo, que se beneficien, para que sea aceptado para todos y todas. Tú te sacas una buena parte del problema de encima, porque tienes un sistema que es más resiliente, más local, que no está aislado del mundo, no es la idea, pero que tiene un poquito una maximización de lo que puedes hacer a un nivel local. Y es así que el mundo funcionó durante, vamos a decir, cientos o miles de años, ¿no? De una producción más bien local, un consumo local, y después entonces venían de lejos las cosas que no puedes producir localmente. Uh-huh. Pero podemos producir mesas aquí y sillas sin ningún problema, sin tener que esto que venga de China. Digamos que en lugar del modelo actual en el que has derivado toda la producción a sitios muy concretos, confiando en esta logística planetaria, todo en China, volver a reindustrializar todas las zonas de una forma más local y eficiente. Sí, claro, eficiente en términos de transporte, más resiliente, porque efectivamente tu producción está aquí dentro de un rayo de a lo mejor de 300 kilómetros, ese tipo de cosas, ¿no? Que otra vez no es completamente aislarse, no es únicamente decir vamos a hacerlo todo ahora y aquí, porque no hay todo aquí y ahora, ¿no? Pero maximizar realmente esto. Y eso, claro, también tiene un coste, eso es verdad. Y aquí viene el problema del bienestar, del nivel de vida de la gente, toda la parte social, ¿no? Pero es necesario ir en esta dirección, incluso en el contexto actual. Uh-huh. Y siendo así, un poco, vamos ya a lo concreto, porque todo esto son ideas, pero tú realmente trabajas, de hecho tienes una beca del European Research Council, una ERC, un trabajo importante en investigación dentro del ámbito jurídico de la Unión Europea para que todas estas ideas de alguna forma se puedan materializar. Cuéntanos un poco cuál es tu línea de trabajo y realmente cómo se concreta esto de lo que nos estás hablando dentro del sistema jurídico europeo. A ver, primera cosa, no es únicamente el sistema europeo. Estamos estudiando la legislación a nivel de la Unión Europea, pero también de 8 países europeos, ¿no? En total somos un equipo de 7 investigadores e investigadoras que se ha constituido ahí a finales del año pasado. Entonces, se estudia a nivel de Unión Europea, pero también la legislación, especialmente nacional, y hasta cierto punto un poco más regional, local, según los países y el interés, de Portugal, España, Francia, Alemania, República Checa, Suecia, Grecia y Chipre. Entonces, da un poco una idea, una diversidad, ¿no? De países del norte, legales, del sur, muy distintos, grandes, oeste, pequeños. Uh-huh. Exacto, grandes, pequeños, grandes economías más pequeñas, países como islas, Chipre, que te pone unas restricciones bastante fuertes, países completamente continentales como República Checa, etcétera, y también de culturas jurídicas diferentes, ¿no? Una manera diferente de abordar los problemas de la sociedad y de aportarle solución a través del sistema legal. Entonces se estudia todos estos marcos legales y la idea es decir, vale, ¿cómo podemos hacer entrar el decrecimiento dentro del derecho? Sabiendo que el derecho se está escribiendo por
parlamentarios y gobiernos, según los instrumentos que sean legislación o regulación más a nivel por unos ministerios, etcétera. Y en general son gente que están buscando el crecimiento económico, ¿no? A veces de manera más matizada que otras, pero esa es una idea. Entonces, nos podemos esperar que haya un choque frontal entre, de un lado, la legislación actual y del otro lado, el decrecimiento. Pero no es necesariamente así. A ver, hay dos elementos aquí. La primera parte, que es lo que estamos haciendo ahora, es realmente, entonces, cómo traemos el decrecimiento hacia una conceptualización que podamos entender y con la cual podemos trabajar cuando estamos analizando el derecho y las leyes. Y entonces, a base de una revisión de la literatura, de momento lo que hemos hecho con el equipo es una conceptualización en valores y principios que son dentro del decrecimiento. La idea sería de decir que hay dos valores centrales del decrecimiento que son la justicia y la integridad ecológica. Y además de esto hay 4 principios: la suficiencia, que es lo de consumir menos; la democracia; la autonomía de acción a nivel local, que va mucho con lo que hablamos antes de redes locales; y los comunes, entonces gestión en común, de que sea un bosque, que sea unas habitaciones, lo que sea. Y también gestionar en común el océano, es un común planetario, por ejemplo. Entonces, estos principios de suficiencia, democracia, autonomía y los comunes tienen siempre que estar en acorde con estos valores de justicia e integridad ecológica. Queremos que haya suficiencia, que se consuma menos, pero se tiene que hacer de manera justa y con la idea de volver dentro del sistema planetario, ¿no? Lo mismo con la democracia, decisiones democráticas, pero que tienen que ir a la dirección de la justicia y de la integridad ecológica. Si decidimos en conjunto que, queremos excluir gente por su color de piel, pues no es justo y entonces no es dentro de la idea del decrecimiento, una cosa tan, así un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces, esto, una vez hemos identificado estos diferentes principios y estos valores, les puedes usar como un tipo de tabla, un filtro, para pasar las diferentes leyes, provisiones que vamos estudiando. El segundo aspecto relacionado con esto es decir que en realidad ya con los primeros estudios, que ya había estudiado un poco el tema antes de pedir la beca, ¿no?, de la Unión Europea, es de estudiar lo que ya existe, por ejemplo, en mi caso del derecho de la energía, del marco ese, y ver, a lo mejor ya existen unas provisiones que ya como existen, o cambiándola un poquito, pueden entrar en la línea del decrecimiento y permitir progresar. Que en principio tendríamos que reescribir todo a lo mejor, pues no necesariamente. Y eso también es para dar, esperanza de que no hay que esperar una revolución que pase algún día y que a lo mejor no pase nunca, al menos a escala de una vida humana, y no hacer nada entre tanto. No, ya hay manera de actuar. Un ejemplo simple, mira. Tenemos los tratados europeos que ya conocemos, que están adoptados desde al menos los años 90 para el de Maastricht. Y un artículo de los primeros, artículo 3, entonces los primeros artículos dentro de un tratado, una ley, son los más importantes, son los que dan la dirección en la cual queremos ir, que son los objetivos. Te voy a leer solo la primera parte. Dice: la Unión establecerá un mercado interior, ya lo sabemos eso. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa, basado en un crecimiento económico equilibrado. Aquí está la cosa. Tenemos crecimiento económico equilibrado. Entonces, efectivamente, el derecho nos empuja a tener más crecimiento económico, pero dice equilibrado. Y eso es una palabra que en derecho es bastante útil, como varias otras, que son cualificativos, que tienen cierto nivel de apertura a una interpretación de uno o del otro lado. A lo mejor, visto la situación medioambiental, pero también social a nivel mundial, equilibrado es que no haya crecimiento económico. Un crecimiento económico negativo. Y a lo mejor esto se puede interpretar de esta manera por un juez. Aquí entramos en la jurisprudencia, en ver cómo se está interpretando estas cosas, y siempre un juez interpreta una ley a base de lo que se ha debatido por los parlamentarios cuando se ha creado, pero también del contexto actual y de la sociedad, cómo va evolucionando. No digo que el sistema está completamente preparado para el decrecimiento, sabemos que muy lejos de eso, pero dentro de lo que hay maneras, hay como fisuras, intersticios, ¿no?, en los cuales nos podemos meter para decir, lo podemos justificar y no va a constituir una barrera legal.
Y entonces podemos dar certeza legal para actuar en esta dirección y eso. Eso es un ejemplo muy grande. Pero bueno, encima, creo ¿no? que se entiende muy bien. De alguna forma lo que tratas es hackear del sistema desde dentro. O sea, estas ideas tan audaces, ponerlas en práctica es una cosa bastante complicada. Si lo dices abiertamente, probablemente encuentres rechazo, pero yendo a la literalidad de las leyes que de alguna forma dan el marco regulatorio tanto en las constituciones como en los tratados, ves que sí que tiene cabida. Entonces, Sí. un poco lo que estáis haciendo es preparar ese espacio y decir, bueno, esto que estamos planteando cabe dentro de la legislación vigente. Exacto. A ver, la idea es esta. Es decir, bueno, hoy en día no hay muchísimo gusto o interés tal vez del lado de los partidos políticos, no digo de la población, pero de los partidos políticos por el decrecimiento, por todo lo que sabemos, que supuestamente no vende, etcétera. Pero el día que nos vamos a tomar tantos problemas encima por la situación medioambiental, que van a tener que buscar soluciones. La idea es tenerlas aquí listas, de decir, a ver, es que no tienen que entrar en pánico y tirar todo por la borda, o tal vez sí, pero si no lo quieren hacer y actuar rápido, ya pueden usar estas leyes, ¿no? Y aquí la idea del proyecto es intentar demostrar esto en profundidad sobre una parte únicamente de la legislación, porque tú puedes estudiar absolutamente todo. Tengo colegas que están estudiando el decrecimiento y food law, el derecho de la comida, ¿no? La alimentación. Hay colegas que estudian realmente cualquier tipo de parte del derecho laboral, lo que sea, ¿no? Y entonces, en mi caso, en este proyecto, estamos tomando un objeto de su regulación que son las baterías. Primero porque estamos en el CIA, el Centro de Almacenamiento, entonces tenemos muchísimo conocimiento en la casa, ¿no? Disponible, esto. claro, de Exacto. todo, sí, la vanguardia de cómo está. Exacto. ¿Qué minerales se usan? ¿Qué son las tasas de eficiencia? ¿Qué se puede ganar como eficiencia dentro de un plazo de 2, 5, 10, 20 años, etcétera? Y decir, las baterías, necesitamos más baterías. Esto está clarísimo. Necesitamos a pasar a más renovables, que son variables, entonces necesitas más baterías para no volver a tener un apagón como el del año pasado, por ejemplo, y también más coches eléctricos. Sí, no queremos que estos coches sean SUVs, coches grandes, que básicamente tú vas a mover el doble del peso que tú lo hagas con un coche más pequeño, y además queremos que haya más coches compartidos, que no podemos reemplazar todos los coches actuales por coches eléctricos. No va a funcionar. Y además lo hacemos muy bien en Cáceres con el proyecto de mina de litio. Esto se traduce en la vida real de la gente y tiene impactos físicos. ¿Se necesita extraer más cobre, litio, etcétera? Pues sí, a nivel mundial sí, está clarísimo. Pero a lo mejor, si adoptamos unas estrategias de decrecimiento, solo tenemos que extraer el 20% de lo que tuviéramos que extraer si no nos limitamos de ninguna manera. Hay estudios que van en este sentido, incluso podemos reducir del 90% en la necesidad de litio si tenemos más transportes comunes, coches compartidos más pequeños. O sea, aquí y en Estados Unidos y donde sea. Entonces, es posible ir en esta dirección. La cosa es cómo el derecho puede a la vez incentivar a que se produzcan más baterías, se les usan más para darles un buen uso, pero sin pasarse. Y aquí encontrar el equilibrio no es tan fácil, ¿no? Hasta dónde realmente vas a promover, hasta dónde no. Esto es un punto que estamos todavía por estudiar. Y ya para terminar, cuéntame un poco cuáles son los hitos a futuro, ahora mismo en qué punto estáis y qué es lo que pretendéis hacer en los próximos años. Sí, entonces el proyecto dura casi 5 años, ¿no? Hasta septiembre de 2029 en total. Entonces, ahora estamos sobre lo de la conceptualización del decrecimiento, lo que hablaba antes, los principios, los valores, crear una herramienta realmente de análisis que después se podrá usar para nuestra investigación, pero que se podrá usar para cualquier investigación en el derecho y con el decrecimiento. Para decir, vale, se puede entender así el decrecimiento, cómo yo lo puedo aplicar a mi rama del derecho, sea la que sea. Entonces, esto es lo que estamos. Ahora, pues, vamos a escribirlo para publicarlo, porque es la idea, ¿no? También en ciencia, es publicar los resultados para que toda la comunidad pueda tener acceso a esto y que, como la ciencia se hace en común. Y después vamos a estudiar más a profundidad el régimen de las baterías en estos 8 países europeos para ver realmente, tener una idea completa, todo un mapeo, ¿no? De lo que es, reglas de producción, o sea, de extracción, perdón, de minerales, de transformación, de producción de las baterías para los coches eléctricos, por ejemplo, y después de descarte, reciclaje, este tipo de cosas, tener toda una idea de esta rama y aplicar el marco que hemos creado al principio
al tema de las baterías. Y aquí a ver también si hay que hacerlo evolucionar, etcétera. Entonces, esa es la idea sobre los 5 años, ese programa. Hitos, efectivamente, pues, publicaciones de resultados. También vamos a organizar conferencias, al menos 2, probablemente aquí en Cáceres, sobre el derecho, el decrecimiento, el almacenamiento de la energía. Entonces, también traer más gente del mundo legal por aquí, para que vean la bonita ciudad de Cáceres. Muy bien, pues seguiremos ese proyecto en el tiempo, a ver un poco cómo va, y también de esas publicaciones estaremos pendientes para comentarlas aquí. Román, de momento, enhorabuena por lo conseguido y nada, mucha suerte para los próximos años. Muchas gracias, hasta luego. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre, @canalextremadura.es. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.